Os pediré, si queréis, ir a buscar en vuestras Biblias el texto que vamos a leer, que es en Isaías capítulo 40. Queremos dar centralidad a la palabra de Dios. Hoy el Señor nos quiere hablar, tiene un mensaje para nosotros y vamos a ir siguiendo las predicaciones en el libro de Isaías y hoy nos toca el capítulo 40, uno de nuestros preferidos. Vamos a leerlo y luego haré un pequeño salto del versículo 11 al versículo 28, pero acompañarme. Dice así la palabra del Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se enseñoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Saltó el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y sin entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues bajo el título Consuelo y nuevas fuerzas en Dios, será nuestro hermano Pablo Martínez que nos llevará a la exposición de esta mañana. Muchas gracias. Consolaos, consolaos. Los que esperan en el Señor, en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Así empieza y así acaba el texto de Isaías 40. La primera frase, una frase de consuelo. La última, una promesa de fuerzas renovadas. La providencia de Dios ha hecho que podamos exponer este capítulo, uno de los más alentadores de toda la Biblia,
por el calendario previsto, la providencia ha hecho que podamos exponerlo hoy, cuando está muy fresco el recuerdo de la tragedia de Valencia y tenemos el corazón afligido. No puedo pensar en un mensaje más adecuado para ellos, todos los que están sufriendo en primera persona, pero también para nosotros, porque no todos pasamos por una dana mortífera, pero muchos, por no decir todos, pasamos alguna vez en esta vida por experiencias que, como la dana, nos arrasan, golpean con fuerza. Recording in progress. 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 Recording. Familiares que socavan los cimientos. A todos los que se sienten desfallecer, a todos los que están profundamente cansados de la vida o en esta vida, cansados por formas diversas de sufrimiento, de desgaste, Dios dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. No es casualidad que Händel empezara su inmortal obra del Mesías justamente con este texto de Isaías y con estas dos palabras: consolaos, consolaos. Sabéis, los que os gusta la música, que el oratorio de Händel es como una descripción de toda la historia de la salvación, de toda la historia del drama humano y cómo acaba con el glorioso coro de Aleluya. Pero empieza con estas palabras: consolaos, consolaos. ¿Cómo y dónde recibir consuelo? Estas son las dos preguntas que vamos a intentar responder esta mañana, de acuerdo con el texto. El pasaje, este antológico capítulo de Isaías 40, nos abre dos ventanas. Una ventana nos muestra cómo es Dios. La otra apunta a Cristo. Si la primera, la visión de Dios, nos renueva las fuerzas, la segunda, la visión de Cristo, nos consuela. Y es admirable cómo en este texto están ambas ventanas constantemente en perfecto equilibrio. Es un pasaje profundamente teocéntrico. Es el mejor retrato, como después veremos, probablemente el mejor retrato de toda la Biblia sobre el carácter de Dios, pero al mismo tiempo es un pasaje profundamente cristocéntrico. Vamos a considerar ante todo, en primer lugar, la necesidad de renovación. ¿Por qué necesitamos renovarnos? ¿Por qué necesitamos fuerzas nuevas? Y la respuesta es muy obvia. Porque todos, en un momento u otro de nuestra vida, quizás hoy, o quizás muchos años de nuestra vida, nos sentimos trabajados y cargados, como decía el Señor Jesús. El texto, fijaos que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Es un tanto sorprendente
Es lo que uno menos esperaría. Yo esperaría que dijera: los ancianos, los viejecitos, se cansan, están hartos de la vida, llegan al final de sus días sin fuerzas. No menciona para nada a los ancianos. Dice: los jóvenes se cansan, los muchachos, los adolescentes se cansan. ¿Contra natura? ¿Por qué? Porque la realidad del cansancio es universal. Porque el cansancio no tiene que ver solamente con las fuerzas físicas. Los jóvenes y los adolescentes tienen un aguante físico impresionante, sino que tiene que ver con otros aspectos mucho más profundos, emocionales, espirituales. El cansancio es inevitable, es universal, nos afecta a todos. Todos estamos sometidos a un proceso de desgaste, de manera que llegamos a sentirnos trabajados y cargados. Unas veces es así por problemas agudos que ocurren de forma puntual e intensa. A esto es a lo que llamamos crisis. Una crisis es una experiencia traumática muy intensa y puntual. Una enfermedad, un accidente, una ruptura de relación inesperada, una pérdida de empleo que aboca a una familia entera a una situación económica insostenible. Experiencias traumáticas. Otras veces el cansancio es más por una fatiga acumulada, lo que llamaríamos un cansancio vital. A lo largo de la vida vamos acumulando decepciones, personas golpeadas por los sinsabores y los disgustos de la vida. En nuestra vida podemos hacer un catálogo, una colección de disgustos, de problemas, de tensiones. No solo es esto la vida, ciertamente, pero hoy no hablamos de los momentos buenos, estamos hablando de los momentos de desgaste y de sufrimiento. Personas golpeadas por la vida. Muchos se sienten identificados con el gran escritor y pensador español Unamuno. Aquellos de vosotros que habéis estado en Salamanca y habéis tenido ocasión de visitar su tumba en el cementerio de la ciudad, en su lápida, encima de la lápida, Unamuno hizo poner esta inscripción: acógeme, Padre, en tu seno, pues vengo fatigado del mucho bregar. No sé cuántos aquí se sienten identificados con Unamuno hoy o en algún momento de su vida. Lo que es cierto es que el bregar de la vida nos fatiga. El cansancio se manifiesta de muchas maneras. Depresión, recordad el agotamiento de Elías o de Moisés, y voy a estar mencionando ejemplos bíblicos para que veamos que el cansancio no es un problema de falta de fe. Vamos a estar considerando gigantes en la fe: depresión, Elías, Moisés. Dudas, Juan el Bautista, en una experiencia de estrés traumático en la cárcel, cuando están a punto de cortarle la cabeza, duda de lo más importante que puedo dudar, de la identidad de Cristo, y manda mensajeros, emisarios, que le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dudas profundas, dudas grandes. Incluso crisis de fe. Jeremías, en momentos determinados de su vida, tiene capítulos muy fuertes. En el capítulo 20 de Jeremías dice: maldito el día que nací, maldito el hombre que le dio noticias a mi madre diciendo: hijo varón te ha nacido. Jeremías maldice el día de su vida, el día de su nacimiento.
La lista podría ser larga. Habacuc, que no entiende los misterios de la providencia, por qué Dios permite, por qué Dios se vale de un pueblo absolutamente violento para juzgar al pueblo de Israel. ¿Cuántos porqués no contestados nos llevan a este acúmulo de cansancio vital que nos hacen sentir como un amuno al final de su vida? Pero esto nos lleva a otro aspecto del cansancio. El cansancio no solo es universal e inevitable, el cansancio es un aviso. El desgaste vital es un aviso. El sufrimiento no es absurdo, algo sin sentido. El sufrimiento tiene un valor muy importante, actúa como un despertador. El sufrimiento es el despertador de Dios. C.S. Lewis utilizó una metáfora distinta a la del megáfono. El sufrimiento, el desgaste, el cansancio profundo nos recuerda la transitoriedad de la vida. Cuando los emperadores romanos, los militares y también los emperadores realizaban los grandes desfiles militares después de una gran victoria, esto era especialmente cierto con los militares, les acompañaba un letrero permanentemente a su lado: Sic transit gloria mundi. Así transcurre la gloria del mundo, avisando de que la gloria es totalmente efímera, de que la vida es transitoria. Es lo que nos dice el texto, versículos del 6 al 8. Este texto se repite como 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Recordáis lo que decíamos hace unos domingos de la intertextualidad de la Biblia? Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Es un mensaje muy importante. Da voces, grita. ¿Y qué es lo que he de gritar? Que tú y yo, toda carne, es hierba. Y toda su gloria, la tuya y la mía, como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El desgaste, el cansancio, el sufrimiento es un aviso que nos recuerda: estamos aquí de paso. La vida es un viaje, la vida es un regalo, la vida es un regalo de Dios, pero es un viaje hacia algún sitio, hacia la patria celestial. Por ello hay que plantearse el significado y el sentido de la vida, reflexionar: ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Dostoyevsky, que como sabéis era un escritor cristiano, dijo: es en el sufrimiento donde aprehendemos. Aprehender es mucho más que aprender. Aprehender con 2 es y h intercalada es hacer nuestro, asumir, digerir. Es en el sufrimiento donde aprehendemos el verdadero sentido de la vida. El sufrimiento es un mirador que nos permite contemplar la vida en su globalidad, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. ¿Sabéis una cosa? La pregunta más importante en la hora del cansancio y del desfallecimiento, en la hora del sufrimiento, la pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿y ahora qué?
Esto se aplica a todas y cada una de las situaciones de sufrimiento. Este es un mensaje para todo el mundo. En una situación de sufrimiento no te preguntes por qué, porque muy probablemente no lo sabrás nunca ni lo entenderás. Pregúntate, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en medio de esta situación? Y esto es lo que nos lleva al segundo aspecto. Hemos visto la necesidad del sufrimiento y cómo la necesidad de la renovación y cómo el sufrimiento actúa como un despertador. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. ¿Y ahora qué? El profeta Isaías nos responde, ¿y ahora? Espera en Dios. Y ahora, sumido en este valle, en esta dana personal, literal, como los de Valencia, o metafórica, que puede estar pasando cada uno de nosotros, y ahora, espera en Dios. Este es el segundo aspecto que consideramos esta mañana, cómo renovar las fuerzas, cómo experimentar fuerzas nuevas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ismael se ha emocionado al leer este texto. No es para menos. Porque cuando entendemos el sentido profundo de lo que estamos diciendo, estamos encontrando la respuesta al sufrimiento. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué es esperar? ¿En qué consiste esperar? El concepto bíblico de esperar es muy distinto al concepto nuestro que tenemos hoy en día en Occidente. Nosotros tenemos un concepto de esperar pasivo, de brazos cruzados. Uno espera el autobús. Esperar en el sentido de resignación, de paciencia, en el sentido estoico. No hay más remedio que esperar. En la Biblia, esperar es una actitud casi opuesta, bien distinta. Es una actitud activa que implica dos cosas y me gustaría que recordéis este aspecto. Me ha hecho mucho bien a lo largo de mi vida entender que esperar significa tener los ojos bien abiertos y el corazón caliente, el corazón confiado. Ojos bien abiertos, corazón confiado. Vamos a explicarlo. En primer lugar, esperar significa tener los ojos bien abiertos, una actitud activa, vigilante, como el centinela. Esto es como lo expresa Habacuc en Habacuc capítulo 2. Habacuc está en crisis de fe y le pone una querella a Dios. La palabra en el original hebreo es muy fuerte. Veré que se responde a mi querella. Habacuc se querella contra Dios. Y entonces dice, y esperaré como el centinela, aguardaré para ver qué se responde a mi queja. Ojos bien abiertos, mirar. No os olvidéis de este verbo, porque después volveremos a este punto, mirar. ¿Recordáis lo que decíamos de las dos ventanas del texto? Mirar a Dios, mirar a Cristo. Esperar significa mirar, ojos abiertos. En segundo lugar, esperar significa corazón confiado, un corazón cálido, confiado. Esperar y confiar en la Biblia son usados como sinónimos. Esperar y confiar, y constituyen el núcleo de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La fe es esperar, confiar y esperar. Una hermosa frase de Jorge Müller, aquel
gran hombre de Dios que hizo la extraordinaria labor entre los niños, los orfanatorios, etc., Jorge Müller decía: allí donde no llega la vista, llega la fe. La fe son los prismáticos, los ojos que nos levantan la vista más allá de lo que vemos. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera. ¿Sabéis por qué la filosofía jamás podrá resolver los enigmas de la vida y del ser humano? Porque la filosofía no propone certezas, la filosofía propone preguntas. Y cuanto mejor la pregunta, mejor filósofo eres. El mensaje cristiano hace exactamente lo contrario. El mensaje cristiano no propone preguntas, por lo menos básicamente. El mensaje cristiano propone certezas. Y el ser humano, y sobre todo en el sufrimiento, necesita certezas. Fanny Crosby, mujer ciega, quedó ciega. Vosotros, algunos, conocéis la historia y al quedar ciega compuso uno de los himnos más preciosos, más memorables de la Iglesia cristiana, por lo menos en los tiempos modernos. ¿Sabéis cuál es? Grata certeza soy de Jesús. Grata certeza. Yo no me imagino a Fanny Crosby diciendo misteriosa pregunta, busco a Jesús. No dice misteriosa pregunta, ando a tientas buscando a Jesús. Dice, grata certeza, soy de Jesús. Porque la fe que espera produce esperanza. La fe que es certeza genera esperanza. Por esto la fe y la esperanza van siempre juntas y con el amor constituye lo que se llaman las virtudes teologales, las virtudes cardinales del cristianismo: fe, esperanza y amor. ¿Y ahora qué? Espera en Dios. Hemos visto el qué hacer, el cómo. Vamos al tercer aspecto, ¿dónde? Hemos de esperar, pero ¿dónde? ¿De dónde sacaremos las fuerzas? Del Dios que no se cansa. Dios no desfallece, versículo 28, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestras fuerzas se renuevan esperando y conociendo, descubriendo, mirando, viendo. Tres grandes facetas de Dios que aparecen en este texto. Ahí es donde abrimos de lleno la primera ventana, la mirada para descubrir cómo es Dios. El texto nos presenta un formidable retrato de Dios, como os he dicho, probablemente el mejor retrato de Dios de toda la Biblia. Fijaos, versículo 9, Isaías lo dice abiertamente: ved aquí a vuestro Dios. Se nos va a pasar una película en los versículos siguientes de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es tu Dios? Isaías, inspirado por el Señor, nos hace un retrato en 3D. 3 dimensiones. Dios es creador, Dios es Señor y Dios es pastor. Impresionante retrato en 3D. Vamos a ver muy brevemente algunos textos. El texto de Isaías 40 daría para estar predicando 1 hora y media, pero no os preocupéis que no voy a hacerlo. Simplemente algunos apuntes de estos textos.
la ventana que nos permite ver a Dios creador. ¿Quién midió las aguas? Versículo 12. Con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Para Dios crear es algo sencillo porque Él es todopoderoso. En la creación conocemos, experimentamos el poder y la sabiduría de Dios. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermano mío, hermana mía, ¿quieres empezar a renovar las fuerzas? Abre la ventana que te permite descubrir cómo es Dios y experimenta, conoce personalmente el Dios creador que es fuente de poder. El Dios creador es Dios poderoso. Mi Dios es un Dios poderoso. La segunda dimensión, Señor. Él es Señor de lo creado. Dios dirige, Dios controla, Dios sostiene. La providencia de Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. El Dios personal, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si el Dios creador es poderoso, el Dios Señor es soberano. Y conocer, experimentar la providencia de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos guía, es una fuente de renovación de fuerzas. Mi Dios es poderoso porque es creador. Mi Dios es soberano y guía mi vida. Uno de los himnos que más me gustan es un himno, desconozco si está en castellano, en catalán. Ell guia els meus passos, condueix el meu camí. Y este himno lo compuso un hombre que acababa de perder a sus 3 hijas en un naufragio en el mar. Y concluye cantando el coro, soc salvat, soc salvat. Él guía mis pasos, conduce mi camino. ¿No renueva esto las fuerzas? ¿No es esto acaso una visión que nos refresca? Nada ocurre en mi vida por azar. Hace poco falleció el escritor novelista americano Paul Auster, considerado uno de los grandes autores contemporáneos. Auster es conocido también como el escritor del azar. El azar juega el argumento, el papel central de su vida. No deja de ser significativo que Auster haya sido un autor tan apreciado en Occidente, porque Occidente está muchísimo más presto, dispuesto a creer en el azar ciego e impersonal que dirige este mundo, que no en el Dios personal, creador, soberano, Señor. ¡Qué oscuridad! ¡Qué tragedia! ¿Por qué Occidente se entusiasma tantísimo con un autor que ha hecho del azar su tema y su argumento central? El azar a mí no me puede dar fuerzas. El azar a mí no me refresca, no me renueva. Creer que lo que ocurre en mi vida es por azar me lleva a la desesperación. La tercera dimensión, pastor. Dios no se limitó a crear
sino que sostiene a su creación y en especial a sus criaturas. El versículo 11 es uno de los más preciosos de todo el libro de Isaías. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Estos somos tú y yo. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Dios que es como una madre que amamanta a sus hijos. El Dios creador es poderoso. El Dios Señor es soberano, su providencia. El Dios pastor es amoroso. Y esta triple dimensión de Dios, el Dios poderoso, el Dios soberano y el Dios amoroso, generan fuerzas nuevas y nos dan consuelo. Veamos en último lugar los resultados. Nuevas fuerzas y consuelo. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Muy brevemente, fijaos que el resultado de la renovación de las fuerzas es triple. Es una experiencia variada, triple. No hay solo un tipo de renovación. La renovación se describe con una metáfora triple: volar, correr y andar. Unos levantarán alas como águilas. Hay períodos en la vida en que somos capaces de volar en alturas espirituales. Nos sentimos en las nubes y nos dejamos llevar como las águilas por las corrientes del aire y nos sentimos muy bien. Pero otras veces solamente podemos correr. Correr sin cansarnos, correr con perseverancia, correr con firmeza. Pero hay otros momentos en la vida en los que solo podremos andar. Despacito, paso a paso o rápido, da lo mismo. Volar, correr y andar, no hay una cuarta opción. Como en los exámenes de elección múltiple que te ponen 4 opciones y la última es estarse quietecito y parado, no existe esta opción. En la vida cristiana no hay la opción de quedarse quieto. La renovación produce unos efectos dinámicos: volar, correr o andar. Cada uno de nosotros nos podemos preguntar: ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy volando? Gloria al Señor por esta experiencia. ¿Estás corriendo? Perfecto. ¿Estás solo andando? Mucho ánimo. Pero cuidado, no estés quieto. Estancado. El peligro de quedar estancado. Permitidme concluir en 2-3 minutos. Nuevas fuerzas. Pero también necesitamos consuelo. ¿Recordáis las 2 ventanas? La ventana que nos permite contemplar el Dios incomparable del cristianismo nos da fuerzas nuevas, pero también necesitamos consuelo. Si la visión de Dios nos fortalece, la visión de Cristo nos consuela. Y el único consuelo en la vida y en la muerte, el único consuelo en la vida y en la muerte está en Jesús. Porque en Él está la vida y Él ha vencido la muerte. Voy a repetir esto. El único consuelo en la vida y en la muerte está en Jesús, porque en Él está la vida y Él ha vencido la muerte. Esta es la razón por la que el texto empieza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Consolaos porque Jesús viene a este mundo. Era el anuncio profético, es la primera canción del siervo. Canción profética: Jesús viene a este mundo, se acerca. El Dios que se ha acercado, recordad lo que decíamos hace unos días.
El Dios que ha creado es el Dios que ha hablado, es el Dios que se ha acercado. La venida de Cristo a este mundo es la fuente de nuestro consuelo, porque con su muerte vino a darnos vida, vida abundante aquí y vida eterna al morir. En la hora de la dana personal, en la hora del sufrimiento y del cansancio, hermanos y hermanas, os animo y me permito hacerlo en el nombre del Señor. Esta ha sido mi propia experiencia. Os animo a que abráis las dos ventanas de la fe y miréis atentamente. Esperad en el sentido de mirar, ojos bien abiertos. Mirad al Dios que es Creador poderoso, que es Señor soberano, que es Pastor amoroso. Y mirad al Cristo, que es el único consuelo en la vida y en la muerte. Que el Señor nos ayude.